Buenas, mi nombre es Gonzalo Tancredi, soy docente del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias, y la presentación de hoy va a ser sobre los planetas gaseosos, jovianos, gigantes o también denominados planetas exteriores. Comencemos entonces. En primera instancia voy a hablar de algunas generalidades del sistema solar. Esto ustedes ya lo vieron. En el sistema solar, según la definición de planetas adoptada por la Unión Astronómica Internacional en el año 2006, tenemos 8 planetas. Los planetas más interiores, que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, y los planetas más exteriores, que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y además tenemos una nueva categoría de objetos que denominamos planetas enanos, de los cuales vamos a hablar en una próxima presentación. También ustedes vieron que desde el punto de vista histórico, la observación de los planetas se remonta a la antigüedad. El término planeta hace referencia a un astro errante que se movía con respecto a las estrellas, y en particular con el desarrollo de los telescopios tenemos un avance muy importante. Cuando Galileo Galilei, por allá por los años 1609, 1610, utilizó el instrumento que había sido desarrollado por ópticos holandeses y de otras partes de Europa para la observación de los astros, encontró, por ejemplo, que en la superficie de la Luna se podían ver montañas y cráteres, que en el Sol se podían apreciar manchas oscuras, y que también se podían apreciar unos objetos que se desplazaban con respecto a Júpiter y que acompañaban su movimiento. Estas observaciones de lo que hoy en día conocemos como los satélites de Júpiter fueron revolucionarias para ese momento, porque planteó que había mundos orbitando otros mundos, y no solamente que orbitaban, por ejemplo, la Tierra según la concepción geocéntrica que había en ese momento. Lo que observó Galileo fue unos puntitos luminosos que se desplazaban conjuntamente con Júpiter y que acompañaban el movimiento, pero a su vez que iban cambiando de posición en forma relativa. Inicialmente pensó en denominarlos en relación a sus patrocinadores, y por eso entonces se pensó en las lunas medicias, pero finalmente se conoce hoy en día como los satélites galileanos, y su nombre se debe a Simón Marius y a Johannes Kepler, que propusieron los nombres de Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Estos son los 4 satélites galileanos de los cuales vamos a hablar más adelante. Continuando entonces con este raconto histórico, podemos señalar otras observaciones relevantes, como las observaciones realizadas por Christian Huygens sobre la mitad del siglo XVII, en la cual, observando a Saturno, otro de los planetas que era visible a simple vista, encontró que Saturno tenía un satélite que denominó Titán, y que a su vez presentaba, ya era algo que también el propio Galileo le había observado, como una especie de abultamiento en la zona central, en la zona que podríamos decir más ecuatorial del planeta. Galileo no había logrado interpretar cuál era la naturaleza de esto, pero sí lo hizo Huygens, planteando que eran unos anillos que rodeaban a Saturno y que cambiaban de configuración, tal como se ve en la imagen o el dibujo que está abajo a la derecha, que cambiaban de configuración a lo largo de los meses y los años, y de esa forma entonces iba cambiando la apariencia hasta quizás en algún momento prácticamente desaparecer por ser vistos de perfil. Hasta ese momento entonces teníamos 5 planetas visibles a simple vista, más la Tierra desde una concepción heliocéntrica. Entonces teníamos estos 6 planetas, que podíamos conocer sus distancias al Sol, medirlos en términos de la unidad que utilizamos en el sistema planetario, que es la unidad astronómica, que es la distancia media Tierra-Sol, y encontrar que estos planetas se ubicaban aproximadamente siguiendo una ley empírica que habían desarrollado Titius y Bode por allá por finales del siglo XVIII. La expresión sencilla de esta ley es la que se expresa aquí a la izquierda, en la cual tenemos que el semieje mayor de la órbita A es igual a 0.4 más 0.3 por 2 a la n, siendo un n
siendo n el índice del planeta. Y para ajustar a los planetas conocidos hasta el momento, se utilizaba n menos infinito para Mercurio, lo que daría 2 a la menos infinito es 0, entonces nos da 0.4, n igual a 0 para Venus, igual a 1 para la Tierra, igual a 2 para Marte. Había que saltear el n igual a 3 para llegar al n igual a 4 para Júpiter y n igual a 5 para Saturno. Y ustedes ven en esta tabla que los valores que dan la fórmula de Titius-Bode se asemejan bastante a los valores reales. Pero decíamos que es una ley empírica sin ningún tipo de base científica. Pero en ese momento todavía estaba en cuestión de la naturaleza de esta relación. Sobre finales del siglo XVIII, un astrónomo alemán, pero que estaba trabajando en Inglaterra, William Herschel, fue un fabricante de telescopios. Construyó una gran cantidad de telescopios de diverso tamaño. Uno de ellos lo ven aquí en este dibujo, y pueden apreciar a la izquierda que hay unas personas, entonces ven el tamaño que tenía este telescopio. Bueno, con un telescopio de estos, no exactamente con este, pero con uno de los que había construido, el 13 de marzo del año 1781 descubre un nuevo astro errante, un nuevo objeto que se desplazaba con respecto a los planetas. Perdón, que se desplazaba con respecto a las estrellas y por tanto era denominado un planeta. Este objeto, que finalmente tuvo el nombre de Urano, se pudo medir la distancia a partir de las observaciones y las medidas de las posiciones y calcular en definitiva a qué distancia se ubicaba el Sol y encontrar que esta distancia era del orden de 19 unidades astronómicas. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a Madrid y más precisamente al observatorio de Madrid, que queda relativamente cerca de la estación de Atocha, van a encontrar una réplica de uno de estos telescopios que construyó Herschel, y van a ver las dimensiones que tenía eso para la época de, como decíamos, finales del siglo XVIII. Este telescopio, que se había sido mandado a construir por los reyes de España, no llegó a ser utilizado, y esto es, como decíamos, una réplica. Como premio a su descubrimiento, Herschel recibió una pensión vitalicia de unas 200 libras al año y el título de caballero. Continuando con este raconto de los descubrimientos importantes de nuestro sistema solar, podemos señalar que el 1 de enero del año 1801, o sea, el primer día del siglo XIX, el monje italiano Giuseppe Piazzi, desde el Observatorio de Palermo, Italia, descubre otro objeto en movimiento con respecto a las estrellas, otro astro errante, otro objeto que fue denominado como planeta. Se trata del objeto que finalmente adquirió el nombre de Ceres, si bien también Giuseppe Piazzi quiso homenajear a sus financiadores, y por eso le puso Cerere Ferdinandea, pero finalmente el nombre que tenemos hoy en día es de Ceres. La distancia en este caso, calculada a partir de las observaciones, fue relativamente más corta que las anteriores, y de tan solo 2,8 unidades astronómicas. Y es interesante ponerlo esto en escalas de la ley de Titius-Bode, porque como decíamos, en esta secuencia de números que iba desde menos infinito, 0, 1, teníamos que saltar el número 3 para llegar a Júpiter con el número 4, pero si utilizábamos el número 3, encontrábamos que la ley de Titius-Bode nos predecía una distancia de 2,8 unidades astronómicas, muy próxima a la que finalmente tiene este objeto Ceres de 2,77. Y si incluíamos un número más, el 6, íbamos a encontrar que este objeto Urano, que había sido recientemente descubierto, también se ajustaba muy bien a la ley de Titius-Bode. Entonces, en ese momento se planteó que Ceres era el planeta faltante. Después vamos a ver en la próxima clase, cuando hablemos de cuerpos menores, las características que tiene este objeto, mucho más pequeño que el resto, y por qué hoy en día no lo consideramos como un planeta. Pero en definitiva, lo que quiero plantearles es, por una parte, la importancia histórica que tuvo esta ley empírica, que como decíamos no tiene ninguna base física, pero que sirvió para promover, en cierta forma, la búsqueda de objetos en nuestro sistema solar. Si seguimos con este raconto del descubrimiento, llegamos a mitad del siglo XIX, ya se había observado a Urano por bastante tiempo,
y se había encontrado una cierta discrepancia entre las posiciones observadas de Urano y las posiciones predichas de Urano. ¿Cómo se predecían las posiciones de Urano? Bueno, se sabía que Urano orbitaba en torno al Sol, o sea que estaba influido, determinado por el movimiento o por la atracción gravitatoria del Sol, pero también sobre él aparecían las perturbaciones de los otros planetas más masivos, en particular de Júpiter y Saturno. Si se tomaban en cuenta todos estos efectos, igual la posición de Urano discrepaba con la posición de Urano calculada, discrepaba con la posición observada. Y si en ciencia tenemos una discrepancia entre observación y teoría, algo anda mal. O las observaciones son las que están equivocadas y hay que hacerlas, rehacerlas, hay algún tipo de error observacional que no estamos considerando apropiadamente, o hay algún elemento de la teoría que está en forma equivocada, que necesita reverse. La teoría, como decíamos, era la teoría de la gravedad, basada en las ecuaciones de Newton, de las cuales también ya ustedes hablaron. O sea que era algo que ya estaba muy probado de su validez. ¿Qué era lo que estaba faltando, según un astrónomo francés, Urbain Le Verrier? Lo que estaba faltando era incorporar en esas ecuaciones que permitían considerar las perturbaciones sobre Urano otro planeta más, un planeta faltante, que si existiera y tuviera acción gravitatoria sobre Urano, pudiera modificar su posición y hacer que en definitiva la posición observada se correspondiera con la posición teórica. A partir de estas consideraciones, Le Verrier hizo un cálculo y determinó dónde debería ubicarse ese supuesto planeta que estaba perturbando el movimiento de Urano. Y así, sobre, como decíamos, mitad del siglo XIX, en el año 1846, hizo unos cálculos y se lo comunicó a un astrónomo observacional, el astrónomo Gall de Alemania, y le dijo, bueno, apuntá el telescopio en esta dirección que ahí vas a encontrar un nuevo planeta. Y así lo hizo Gall, y a tan solo 1 grado de la posición predicha por Le Verrier, encontró al planeta que hoy en día denominamos Neptuno. También en ese momento hubo una controversia con otro astrónomo norteamericano, Adams, perdón, un astrónomo inglés, Adams, que pensaba que también había hecho estos cálculos, pero se demostró finalmente que esos cálculos de Adams estaban equivocados. En definitiva, Urbain Le Verrier hizo el primer descubrimiento teórico de un planeta, el descubrimiento de Neptuno. Y así es entonces homenajeado a la entrada del Observatorio de París, que también ustedes quizás tengan la posibilidad de visitar. Está esta estatua de Urbain Le Verrier, en la cual vemos a Urbain Le Verrier mirando a la distancia y apuntando sin mirar en una esfera celeste un punto en el cielo. Lo que está diciendo esta estatua era: yo vi primero con mis ojos, con mis cálculos, el planeta, y luego dije dónde debería estar. Bien, entonces, estos son los 4 planetas exteriores, los 4 planetas gigantes de nuestro sistema solar, y podemos resumir el conocimiento del planeta en esta tabla que vemos aquí, de la cual quizás vamos a discutir un poco en la reunión en la próxima reunión. Pero aquí tenemos datos del Sol, de los planetas terrestres, de los planetas gigantes o gaseosos, información, por ejemplo, sobre su distancia, su radio, su masa, su periodo de rotación, el número de satélites que tienen, su inclinación con respecto a la órbita de la Tierra, o con respecto a la eclíptica, su excentricidad, o sea, la forma que tiene la órbita, comparada, por ejemplo, con una órbita circular de excentricidad 0, y su densidad. Y a partir de esta tabla es que podemos claramente considerar 2 grupos de planetas. Los planetas terrestres, de los cuales ustedes ya hablaron, con Tabaré Gallardo, y los planetas gigantes o gaseosos. También otra información relevante es, como decíamos, la inclinación de las órbitas y la rotación de los planetas en torno a su eje. Y esto está representado en este esquema que está aquí, en el cual tenemos a los planetas del sistema solar, los planetas interiores por una parte, los planetas exteriores por otra, y
Acá tenemos las órbitas, el sentido del movimiento, en todos casos lo que llamamos el sentido directo, y señalado también la rotación del planeta. En este caso vamos a, por ejemplo, tomar el caso de la Tierra, que a su vez tiene un satélite, que llamamos la Luna, y vemos que el movimiento de la Tierra es en el mismo sentido a su vez que el movimiento de rotación y el mismo sentido del movimiento de su satélite la Luna. Lo mismo ocurre con Mercurio o con Marte, pero a diferencia, Venus tiene una rotación en el otro sentido. En el caso de los planetas exteriores, que están por afuera de la órbita de Marte, los que ya mencionamos anteriormente, también se trasladan todos en el mismo sentido, mayoritariamente rotan en el mismo sentido de la traslación, como es el caso de Júpiter, Saturno y Neptuno, y el único caso discrepante es el caso de Urano, que tiene una rotación prácticamente perpendicular a su plano orbital. Y esto también lo podemos representar con la dirección de los ejes de rotación, que en este caso todos apuntan hacia arriba, digamos, en esta representación, sacando el caso de Venus, que apunta en dirección opuesta, o el caso de Urano, que está prácticamente su eje de rotación contenido sobre el mismo plano. Como ustedes saben, una de las importancias que tiene este movimiento y esta rotación es, por ejemplo, en la secuencia de las estaciones que ocurren tanto en la Tierra como en otros planetas, como es el caso de Marte. Bueno, entonces vamos a hablar ahora más en detalle de los planetas gigantes. Aquí tenemos una representación de los tamaños relativos de los planetas del sistema solar. Tenemos al Sol en primera instancia con un tamaño muchísimo mayor que cualquiera de los planetas, a los 4 planetas terrestres y a los 4 planetas exteriores o planetas gigantes: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Resumiendo un poco esta información sobre el sistema solar, podemos decir que el 99.85% de la masa del sistema solar está concentrada en el Sol, que a su vez es el objeto más brillante, 400 millones de veces más brillante que el planeta más brillante, que es Júpiter. A su vez también podemos señalar que los planetas tan solo conforman el 0.14% de la masa del sistema solar, y de esa la mayor parte se lo lleva Júpiter, siendo 0.1% de la masa del sistema solar. O sea, Júpiter es una milésima de la masa del Sol. Los planetas, decíamos, los dividimos entre terrestres y gigantes o jovianos. Dentro de los satélites de los planetas vamos a encontrar satélites regulares e irregulares, y después vamos a tener también los pequeños cuerpos del sistema solar, como asteroides, cometas, objetos extraneptunianos, meteoroides. A su vez también tenemos polvo interplanetario y gas interplanetario, viento solar. Algunas cosas ya las vieron, otras las vamos a seguir viendo en las próximas clases. Decíamos entonces que tenemos 2 tipos de planetas: los planetas terrestres de baja masa, alta densidad, con material principalmente rocoso y metálico. Son generalmente rotadores lentos, con periodo de rotación de más de 24 horas, presentan pocos satélites y se encuentran más cerca del Sol, a distancias menos de 1,6 unidades astronómicas. En cambio, los planetas jovianos son de alta masa, más de 15 veces la masa de la Tierra, ese símbolo significa la masa de la Tierra, son de baja densidad, son gaseosos, son rotadores rápidos con periodos de rotación de menos de 18 horas, presentan muchos satélites y se encuentran lejos del Sol a más de 5 unidades astronómicas. Estos son entonces los 4 planetas gigantes que vamos a ir desarrollando en lo que resta de esta clase. ¿Alguna información respecto a estos? Bueno, algunas ya la teníamos en la tabla, como su distancia. Júpiter se encuentra a unas 5,2 unidades astronómicas, Saturno 9,5, Urano a 19,2 y Neptuno a 30 unidades astronómicas. Sus masas, como decíamos, son más de unas 14, 15 veces la masa de la Tierra. Su densidad generalmente es baja, de tan solo muy cercana, digamos, a la densidad del agua, del orden de 1 gramo por centímetro cúbico. De hecho, Saturno tiene una densidad menor que la densidad del agua, que es de tan solo 0,71
gramos por centímetro cúbico. Y otra cosa muy importante es que su composición es, como decíamos, mayormente gaseosa. O sea, están compuestos mayormente de hidrógeno y helio, y en algunos casos algunos otros compuestos de los que vamos a comentar ahora. Pero recordemos entonces que los gases principalmente presentes son el hidrógeno y helio, que como ustedes saben son los elementos más abundantes del universo, también presentes en gran abundancia en el Sol. Vamos a hablar ahora de los interiores de los planetas jovianos, o sea, no vamos a hablar tan en detalle de cada uno de los planetas jovianos, sino vamos a hablarlos agrupados por sus características comunes. Los interiores, las atmósferas, los anillos. En primera instancia, señalar, como decíamos, que el principal componente de estos planetas es el hidrógeno. Decíamos que el hidrógeno es el elemento más simple y más abundante del universo, y en particular es el más abundante en el Sol. El átomo de hidrógeno está compuesto principalmente de un protón y un electrón, y se puede encontrar el hidrógeno en estado atómico, llamamos H, en estado molecular, H2, ahí en regiones más frías, en estado molecular, o si no, en estado líquido o metálico en condiciones de mayor presión. O sea que tenemos estos diferentes estados, en condiciones no de muy altas temperaturas, decíamos, el hidrógeno en estado atómico o molecular, el hidrógeno líquido o el hidrógeno metálico. ¿Cuál es la diferencia entre bueno, acá tenemos en condiciones de presión incrementándose. Cuanto mayor presión, podemos llegar a estos estados. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, decíamos, el átomo de hidrógeno tiene un protón en el núcleo y un electrón orbitado. En el caso del hidrógeno atómico o en el caso del hidrógeno líquido, el electrón está orbitando en torno al protón. Pero en el caso del hidrógeno metálico, por la gran presión a la cual está, muchas veces el electrón queda liberado, y en definitiva vamos a tener como una especie de mar de electrones que, como están cargados eléctricamente, pueden llevar a conducción eléctrica. Y esto es muy importante porque la conductividad eléctrica permite la generación de campos magnéticos si las partículas están en movimiento. Y por tanto, estos objetos presentan un fuerte campo magnético en la medida que tengan este hidrógeno metálico. Este diagrama que vemos aquí es el diagrama de fase del hidrógeno, en el cual tenemos en el eje de las X la presión, en el eje de las Y la temperatura, y según las condiciones de presión y temperatura tenemos las diferentes formas de hidrógeno. Decíamos, podemos tener, por ejemplo, a condiciones de muy baja presión y temperatura, el hidrógeno atómico, pero acá ya en condiciones de mayor presión y temperatura vamos a tener hidrógeno líquido o hidrógeno metálico, como decíamos que podíamos llegar a tener en condiciones de muy alta presión y en este caso también temperatura. Bueno, ¿cómo son los interiores? Los modelos de los interiores, porque obviamente no podemos acceder, como tampoco podemos acceder al interior de la Tierra. Podemos hacer modelos de cómo es el interior de estos planetas jovianos. Entonces, yendo desde la región más exterior hacia la más interior, en la región más exterior vamos a tener una atmósfera, y después vamos a tener hidrógeno en estado gaseoso, básicamente hidrógeno molecular, H2, hidrógeno en estado líquido, o hidrógeno en estado metálico. Podemos tener en algunos casos también una especie de núcleo de hielo, y finalmente en la parte más interior un núcleo de silicatos. Y esto es producto de que los materiales más pesados, como también le ocurre a la Tierra, que tiene un núcleo de hierro y níquel, caen hacia el interior, van decantando hacia el interior y se van concentrando en el núcleo. Entonces, desde el exterior, hidrógeno gaseoso, hidrógeno líquido, hidrógeno metálico y un núcleo de silicatos de material rocoso. Lo podemos ver también en esta otra representación, que más o menos es la misma para los 4 planetas. En el caso de los planetas más pequeños, como Urano y Neptuno,
posiblemente no tengamos un núcleo de hidrógeno metálico, como vemos aquí no está este núcleo de color azul, o esta capa de color azul intenso. O sea, en el caso de Urano y Neptuno, posiblemente solo tengamos hidrógeno gaseoso, líquido, hidrógeno líquido y un núcleo de silicatos. Podríamos también tener, como en este caso que está representado acá, una capa de hielos, ¿ah? Que es lo que está representado en este esquema. Ahí los modelos van cambiando dependiendo de los parámetros que uno considere. En este otro modelo sí tenemos presentado un manto muy desarrollado de hidrógeno. Bueno, una de las características interesantes de Júpiter y Saturno, que Júpiter y Saturno emiten mayor cantidad de energía de la que reciben. Como ya ustedes vieron en el caso de la Tierra, donde los planetas están en equilibrio, más o menos la misma cantidad de energía que es recibida es emitida, quizás por efectos como el efecto invernadero hay un cambio, hay una mayor emisión en la región del infrarrojo, pero en el caso de Júpiter y Saturno, este balance energético da que en el caso de Júpiter se emite 1,7 veces más energía de la que se recibe del Sol, y en el caso de Saturno unas 2,7 veces más energía de la que absorbe el Sol. Las causas de estas son en cierta forma similares y diferentes. Por una parte, en el caso de Júpiter, la causa es la lenta difusión de la energía gravitatoria, residuo de la formación planetaria. O sea, Júpiter todavía se está contrayendo. Y al estar contrayéndose, lo que está ocurriendo es que esa energía gravitatoria que va perdiendo por la contracción, se va transformando en energía térmica, y es esa energía térmica la que va a estar emitiendo. Entonces, Júpiter todavía no ha finalizado su proceso de contracción gravitatoria. En el caso de Saturno, la situación es un tanto diferente. Lo que ocurre en el caso de Saturno es que hay una especie de decantación del helio que no se disuelve en el hidrógeno líquido y que va como produciendo una especie de lluvia de helio a través del manto de hidrógeno líquido, lo que produce un déficit de helio respecto al hidrógeno en la atmósfera más externa, y esa especie de lluvia, esa decantación de helio también va produciendo una cierta contracción gravitacional, un cambio de la energía gravitatoria pasando a energía térmica. Pero entonces es interesante señalar que estos planetas todavía no culminaron el proceso de contracción gravitatoria y de decantación de los materiales más pesados, en este caso el helio con respecto al hidrógeno, de sus regiones más exteriores hacia el interior. Vamos a hablar ahora de las atmósferas de los planetas jovianos. Aquí tenemos una tabla de los componentes atmosféricos. Vemos que el hidrógeno molecular, en el caso de los planetas jovianos, es por encima del 80%, 86, 88% Júpiter y Saturno. Bastante comparable al valor del hidrógeno del Sol, en este caso es el hidrógeno atómico, porque no tenemos hidrógeno molecular en el Sol. El helio también está en proporciones similares a las proporciones solares, un poquito más. En el Sol tenemos casi un 9%, en los planetas jovianos tenemos un 12, 15%, 19% en el caso de Neptuno. Pero también tenemos algunos compuestos más complejos, como es el metano, CH4, el amoníaco, NH3, y el agua, H2O. En proporciones bastante menores, acá ven ustedes los valores. Solamente el caso del metano en Urano y Neptuno llega a valores del 2, un poco más del 2%. Los otros son en valores bastante menores, pero están presentes y son muy determinantes, especialmente en las atmósferas, y lo que nos da la rica coloración atmosférica que tienen estos planetas gigantes o jovianos. Todas las atmósferas planetarias
van perdiendo sus gases en la región que llamamos masa exterior o que llamamos la exoatmósfera. ¿Por qué van perdiendo los gases? Porque tenemos que, en la atmósfera que está rodeando al planeta, tenemos, por ejemplo, una partícula de gas, un átomo o una molécula de gas, que va a tener una cierta velocidad. La velocidad que tiene va a depender de la temperatura, según esta fórmula que está aquí, que no tienen por qué recordarla, pero básicamente proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura, y va a tener una distribución de velocidades que sigue esta curva que está acá. Y después lo otro que debemos considerar es la velocidad de escape que hay con respecto a un planeta. ¿Qué quiere decir la velocidad de escape? Es aquella velocidad para la cual, si la velocidad apunta en dirección opuesta al planeta, la partícula va a escapar de la influencia gravitatoria del planeta. O sea, va a tener una velocidad que hace que logre superar y escapar del planeta. Por ejemplo, si nosotros queremos lanzar una nave espacial que no entre en órbita en la Tierra, sino que escape hacia el espacio interplanetario, vamos a tener que superar una velocidad. Esa velocidad de escape en la Tierra es del orden de 11 kilómetros por segundo. Esa velocidad de escape depende de la masa del planeta. Cuanto más masivo es el planeta, más alta es esa velocidad de escape. Y como tenemos esta distribución de velocidades para las partículas, porque no tienen una sola velocidad, vamos a encontrar que las partículas que se mueven a mayor velocidad van a lograr escapar del planeta, siempre y cuando no choquen contra otra partícula y siempre y cuando su vector de velocidad apunte en dirección opuesta. ¿Cómo se da esta situación? Si la velocidad es muy baja, vuelve a caer hacia el planeta. Si la velocidad es muy alta, logra escapar. Siempre y cuando, como decíamos, no choque, porque acá puede tener una velocidad muy alta, pero como hay mucha densidad de partículas, escapa. Como veíamos acá, esta velocidad térmica depende de la temperatura, ¿eh? Con lo cual a menor temperatura, menor velocidad térmica, y también depende de la masa de la partícula. Va a ser inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa, con lo cual las partículas más livianas escapan más fácilmente, porque van a tener velocidades térmicas más altas. Entonces, en el caso de los planetas exteriores que tienen átomos muy livianos, podrían tener partículas que están escapando. Y esto lo vemos un poco aquí en el caso de los diferentes planetas. Es por eso que, por ejemplo, una partícula liviana de hidrógeno y helio escapa fácilmente de la superficie de la Tierra o de la atmósfera terrestre. Lo mismo en Venus y más aún en Marte y en los otros satélites más pequeños. Pero no tanto en el caso de Júpiter, Saturno y los planetas gigantes. Ahí ni siquiera las partículas más livianas de hidrógeno y helio logran escapar y entonces el planeta retiene estas grandes cantidades de hidrógeno y helio. Cosa que no puede ocurrir aquí en la Tierra por estar a mayor temperatura, como lo vemos acá. Esto tiene en el eje X es la temperatura del planeta y esta es la velocidad de escape. Estos planetas tienen menor temperatura y mayor velocidad de escape, mientras que estos otros tienen mayor temperatura y menor velocidad de escape. Entonces fácilmente las partículas más livianas escapan. Bien, ¿cómo es la estructura de la atmósfera de un planeta gigante? Bueno, es una estructura bastante compleja, con una cantidad de compuestos químicos a diferentes alturas. Por una parte, acá tenemos lo que llamamos el perfil térmico, que ya lo veíamos también en el caso de la Tierra, en el cual típicamente la temperatura, desde las zonas más bajas, va decreciendo con la altura, y luego puede haber una inversión y comenzar a crecer. Obviamente, en el caso del planeta gaseoso, no estamos hablando de una superficie. Entonces, tenemos que fijar una altura de referencia, en este caso la ponemos a esta altura aquí, generalmente lo atribuimos a un cierto nivel de presión, ¿no? Típicamente 0,1 atmósferas terrestres, y entonces aquí vemos, por debajo de esa altura tenemos un decrecimiento de la temperatura con la altura, y luego una inversión.
Y acá se van ubicando las diferentes capas de nubes, de materiales, de partículas de hielo, de amoníaco, de hidrosulfuro de amonio y de agua. Estas son lo que llamamos las diferentes capas de nubes, cloud layers en inglés. Por encima de esto vamos a tener una especie de neblina y la región ya más exterior de la atmósfera, que sería en este caso la estratosfera, y más por encima las regiones más energéticas. Este es el esquema de Júpiter. El esquema de Saturno es bastante similar. También tenemos un decrecimiento de la temperatura con la altura, una inversión, y tenemos en los niveles más bajos nubes de hielo de agua, después nubes de hidrosulfito de amonio y nubes de amoníaco. Principalmente recuerden el hielo de agua y el hielo de amoníaco, que a su vez son las que le dan la diferente coloración a las atmósferas. Por eso entonces estos colores que aparecen aquí, que en cierta forma justamente representan los colores que tienen las atmósferas de estos planetas, por la presencia de diferentes capas de nubes. A su vez también, como son rotadores muy rápidos, se producen vientos de muy alta velocidad, ¿no? Se producen jets de grandes velocidades, como ven ustedes en estos esquemas que están aquí. Al tener una atmósfera que está rotando conjuntamente con el planeta, se producen fenómenos turbulentos y de jet que hacen que se alcancen velocidades de los vientos del orden de cientos de kilómetros por hora. Por ejemplo, en Júpiter aquí tenemos 550 kilómetros por hora, en Saturno pueden llegar a 1600 kilómetros por hora, y bueno, en Urano y Neptuno también de varios cientos de kilómetros por hora son las velocidades que pueden alcanzar los vientos. Y a su vez, lo que vemos aquí que son estructuras bastante complejas, en las cuales la velocidad cambia con la latitud respecto al ecuador, en este caso en un patrón bastante complejo, en el cual tenemos algunos picos de velocidad positiva y otros picos de velocidad negativa, y hace que entonces la atmósfera esté muy turbulenta, a diferencia, en este caso, de lo que ocurre con Urano y Neptuno, en el cual estos patrones son un poco más sencillos. Recordemos a su vez que Urano tiene una rotación bastante particular. Pero en el caso de Júpiter y Saturno tenemos esta estructura de velocidades que hace que las atmósferas, y en particular la de Júpiter, sea extremadamente compleja, extremadamente turbulenta, tal como lo vemos aquí en esta imagen. Estas son imágenes en las cuales un poco los colores son realzados, pero en definitiva nos presentan, por una parte, la estructura de bandas, que está asociada justamente a las diferentes velocidades, por otra parte, la presencia de regiones muy turbulentas, como vemos aquí, y hasta la presencia de gigantescos ciclones, como es esta, la Gran Mancha Roja. La Gran Mancha Roja fue ya observada por las primeras observaciones telescópicas de la época de Galileo, o sea que tenemos un registro de más de 400 años de observación de la Gran Mancha Roja. O sea, es un ciclón que ha permanecido en Júpiter por cientos de años. Y vamos a ver un poco más en detalle qué es lo que ocurre en esta. Lo que está ocurriendo en estas son zonas de convección, en el cual en una zona el gas atmosférico está subiendo y en otra zona está bajando. Y entonces esto produce, a su vez, como decíamos, hay un movimiento lateral, y esto entonces produce todo este patrón de franjas, en el cual en el gas que está subiendo tenemos una cierta composición con nubes de un cierto tipo, con una cierta coloración, y en las otras tenemos, en los gases que está bajando, otra nubes con otra coloración, con otra composición, y entonces ahí da ese patrón de colores en bandas y a su vez desplazamientos laterales. Pero a su vez esos desplazamientos laterales producen turbulencias y vemos entonces ese patrón extremadamente complejo del movimiento de la atmósfera de Júpiter.
Aquí lo vemos, esta es una secuencia de imágenes en las cuales van ustedes viendo cómo se van desplazando relativamente las diferentes regiones, las diferentes bandas. A su vez ven el movimiento ciclónico de la Gran Mancha Roja, y lo que podemos apreciar es que la Mancha Roja ha cambiado su forma y su tamaño en los últimos 15, 20 años. Aquí vemos que la Gran Mancha Roja entre el año 1995 y 2014 ha sufrido un cierto decrecimiento. Tenía un tamaño del orden de unos 21.000 kilómetros, y eso es otra de las cosas que tengamos referencia. Estamos hablando de 21.000 kilómetros. Recuerden, la Tierra tiene apenas un poco más de 13.000 kilómetros de diámetro, o sea que la Gran Mancha Roja es más grande que la propia Tierra, y hoy en día, en el año 2014, tenía un tamaño de 15.000 kilómetros. ¿Cómo va a seguir evolucionando? Bueno, todavía estamos monitoreando la Gran Mancha Roja para ver si desaparece este ciclón, que ya ha permanecido, como decíamos, por más de 400 años. Pero la secuencia de imágenes, en particular las últimas de la sonda Juno, han permitido obtener imágenes espectaculares de la turbulenta atmósfera de Júpiter, con bandas muy coloridas, como las vemos aquí, tremendamente turbulentas, una cantidad de ciclones. Tenemos aquí la Gran Mancha Roja, pero también tenemos otras ciclones más pequeños, con diferentes duraciones. Y si vamos a la región de los polos, vamos a encontrar, estas son, una es la región del Polo Norte, la otra es del Polo Sur. Aquí los colores están realzados, pero son representaciones de las diferentes composiciones y de los diferentes movimientos que tienen las nubes, pero vean ustedes la cantidad de ciclones que se producen, en este caso, en las regiones polares de Júpiter. Ciclones que tienen diámetros superiores a los 1.000 kilómetros, o sea, estamos hablando de comparables bueno, a fracciones importantes del tamaño de la Tierra. Y puse acá, digamos, nomás como esta pintura de Van Gogh, La Noche Estrellada, para que vean que, bueno, en el universo podemos producir naturalmente pinturas tan hermosas como La Noche Estrellada, en un patrón de ciclones, como vemos aquí en el caso de los polos de Júpiter. Como decía, son imágenes con colores realzados, pero que representan la diversidad de la composición atmosférica, la diversidad de los movimientos, la diversidad de fenómenos que ocurren en estas atmósferas. Ahora vamos a comentar las atmósferas de los 4 planetas. Veíamos la de Júpiter y Saturno, en estas escalas, digamos, en las cuales teníamos las nubes más bajas de hielo de agua, después hidrosulfito de amonio y amoníaco, lo mismo en Saturno, y acá tenemos también, en el caso de Uranio y Neptuno, que se agrega el hielo de metano. Y entonces esto es lo que le da la coloración azulada que tienen estos 2 planetas, las atmósferas, por la presencia de esta capa de hielo de metanos, que a su vez, como decíamos, no es una atmósfera tan turbulenta, es una atmósfera un poco más tranquila, por lo menos en la parte más exterior que vemos, y por tanto no vemos esas estructuras tan en detalle, especialmente en el caso de Urano, pero en el caso de Neptuno sí podemos llegar a apreciar. Este es Urano, este es Neptuno, el que está a la izquierda es Urano, el que está a la derecha es Neptuno, y acá vemos un ciclón también de gran tamaño, del orden de miles de kilómetros, más de 4.000 kilómetros, que fue observado cuando las ondas Voyager se aproximaron a Urano y Neptuno. Son las únicas imágenes que tenemos con gran detalle de este tipo de fenómenos. Aquí lo vemos nuevamente. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa y se toma un poco de agua, y vamos a hablar ahora de los anillos de los planetas gigantes. Bueno, continuamos entonces con la clase, la presentación. Vamos a hablar, decíamos, ahora de los anillos de los planetas gigantes. Ya mencionamos que Saturno, los anillos de Saturno fueron descubiertos desde las primeras etapas de las observaciones telescópicas,
allá por las observaciones tanto de Galileo, pero que la interpretación vino por parte de Huygens, pero sin duda no se tenía claro cuál era la naturaleza, la constitución física y química de estos anillos. Si eran anillos sólidos o eran un conjunto de partículas. Bueno, eso recién vino con las diferentes observaciones y modelos. Aquí tenemos los anillos de Saturno con mayor detalle, con las diferentes divisiones, lo que llamamos los gaps, y las diferentes estructuras de los anillos, que vamos a ver un poco más en detalle. En primera instancia se identificaron dos grandes anillos, el A y el B, con una división en el medio, pero después se fueron identificando otros anillos como el C, D y el muy fino anillo F. Pero la estructura, si se la observa con detalle, es mucho más compleja, como se ve en la imagen de la derecha abajo. La configuración de los anillos cambia a lo largo de los años, dependiendo de la observación relativa desde la Tierra, y podemos pasar por momentos, como ya ha ocurrido, en los cuales, por ejemplo, en el año 2010 prácticamente el anillo se vio de canto, y entonces prácticamente desapareció, o como lo que va a ocurrir nuevamente en el año 2025. O hay otras situaciones más favorables para la observación de los anillos, como en este momento. Pero es importante señalar que todos los planetas exteriores tienen anillos. No tan desarrollados como los anillos de Saturno, pero sí, tanto Júpiter, Urano y Neptuno presentan anillos, con diferente grado de densidad de las partículas, con diferente tamaño también de las partículas y composición, pero todos los planetas tienen anillos. Esto ha sido posible en particular del descubrimiento de la presencia de estos anillos por las aproximaciones de las ondas Voyager, pero también por observaciones telescópicas de aquí desde la Tierra, mediante lo que llamamos las ocultaciones, o sea, cuando el planeta pasa por delante de una estrella y en este caso también los anillos, y van cayendo el brillo de la estrella que se ve detrás levemente por el pasaje por estos anillos. Y esas observaciones también nos permiten analizar parte de lo que es la composición física y química de estos anillos. ¿Cómo es que se forman estos anillos? Bueno, para eso tenemos que considerar el modelo que está arriba a la izquierda. Vamos a suponer que tenemos una satélite orbitando en torno al planeta. En principio el satélite está orbitando a una gran distancia, pero debido a ciertas acciones gravitatorias puede comenzar un efecto de espiraleo hacia distancias más cercanas, hacia la, podríamos decir, parte superficial del planeta. Pues, el planeta actúa gravitacionalmente sobre este satélite, y esta fuerza de gravedad, que es una fuerza central, que va en la dirección entre el planeta y el satélite, es un poco mayor, levemente mayor, en la región más cercana al planeta, y un poco más débil en la región más alejada. Esto es lo que produce, que ya lo vieron en la clase, en una de las clases anteriores, el efecto de mareas. Este efecto de mareas hace que, bueno, se produzca una, en el caso de tener una superficie líquida, puede producir movimientos de estas superficies líquidas, o también puede producir deformaciones. Si el satélite se aproxima al planeta a una distancia que llamamos el límite de Roche, estas fuerzas de marea pueden llevar a terminar quebrando al satélite. Si fuera solamente un objeto fluido, o sea, una gran masa de líquido, a la distancia de Roche lo terminaría desmembrando. Si tiene una cierta cohesión interna, el satélite va a terminar desmembrándolo un poco más al interior. Y entonces ese desmembramiento va a llevar a la producción de una gran cantidad de partículas del material que estaba constituido el satélite. Y como vamos a ver más adelante, estos satélites están mayoritariamente constituidos de hielo de agua, pero también de hielo de metano, o hielos de otros tipos de compuestos químicos,
con una mezcla de materiales rocosos, o sea, es una mezcla de hielo y polvo. Entonces, esto lo que lleva a que los anillos estén compuestos de grandes cantidades de hielo mezclado con polvo de tamaños que van desde algunos granos hasta decenas de metros. Y esta es una representación artística de cómo se vería un anillo de un planeta gigante. Y como vemos, justamente los anillos de los planetas gigantes están todos mayoritariamente dentro del límite de Roche del respectivo planeta. Acá, por ejemplo, vamos a poner el caso de Saturno, que es el caso más emblemático. Aún el anillo más exterior, el anillo F, está dentro del límite de Roche del planeta, o sea que es el producto del ingreso de un satélite a esta región que desestabiliza al satélite, lo desmembra, lo rompe, lo fragmenta y termina entonces formando estos anillos. Por tanto, y es importante señalar, los anillos no son fenómenos permanentes en los planetas exteriores. Tenemos, por suerte, hoy en día, la posibilidad de observar un anillo muy desarrollado, un sistema de anillos muy desarrollado, como es el caso de Saturno. Pero este sistema de anillos de Saturno no estuvo de la misma forma a lo largo de toda la historia del sistema solar. Se estima que este anillo de Saturno podría tener una edad de algunos decenas o hasta pocas centenas de millones de años, pero posiblemente antes hubiera habido otro sistema de anillos y los planetas podrían haber tenido en algunos casos, Júpiter, Urano o Neptuno, en algún momento de su evolución, sistemas de anillos más desarrollados. O sea que hablemos, recuerden ustedes que la edad del sistema solar son 4.500 millones de años, entonces estamos hablando que unos pocos cientos millones de años es una escala bastante corta, con lo cual puede haber habido cambios importantes a lo largo de la historia de estos planetas en cuanto al desarrollo de estos anillos. Después es interesante marcar que estas acciones gravitatorias obviamente continúan y son cada vez más fuertes cuando el objeto está más cerca del planeta. ¿Cómo se mantienen estos anillos tan finos? En particular, por ejemplo, llamó la atención el anillo F, que es un anillo muy fino, o con, por ejemplo, por qué hay separaciones y hay regiones de mayor concentración, o sea, por qué aparecen estos gaps o brechas en los anillos. Bueno, eso es debido a la presencia de pequeños satélites. En particular, el anillo F está confinado a esa región por la presencia de lo que llamamos satélites pastores, que mantienen a las partículas de los anillos concentradas, confinadas en esa región por perturbaciones gravitatorias. O si no, los gaps pueden ser también producidos por la presencia de algunos anillos, de algunos satélites, como por ejemplo el satélite PAM, que está marcado aquí, o el satélite Atlas, y entonces estos son los que en definitiva producen, por una parte, o las concentraciones, los confinamientos, o los gaps, las brechas. A su vez también vamos a hablar, y acá vemos otro anillo más exterior, que es el anillo E, que es un anillo mucho menos denso, mucho menos fácil de detectar, y vemos también que dentro de ese anillo E estamos viendo este satélite Enceladus, del cual vamos a hablar en unos minutos. Y entonces ahora vamos a hablar algo de los satélites de los planetas jovianos. Entonces, como acá tenemos un listado de los principales satélites del sistema solar, a nuestra Luna, que es un satélite grande. Después vamos a hablar justamente del origen de la Tierra y la Luna, y la particularidad que tiene nuestro satélite, pero comparativamente con su planeta es un satélite bastante grande. Después tenemos los pequeños satélites de Marte, Phobos y Deimos, que son posiblemente asteroides capturados. Después tenemos los 4 satélites galileanos de gran tamaño, vean ustedes, son comparativamente o aún mayores que nuestra Luna, y de tamaño ya también hasta comparables con nuestra propia Tierra. Tenemos a Saturno con una gran cantidad de satélites, en particular el satélite Titán.
Después tenemos Urano y Neptuno, Urano con satélites de mediano y pequeño tamaño, Neptuno con un satélite de gran tamaño como es Tritón, y después teníamos el caso de Plutón y su satélite Caronte, del cual vamos a hablar cuando hablemos también de planetas enanos. Decíamos que, y lo veíamos en la tabla más al principio, tanto Júpiter o Saturno tenemos decenas de satélites, más de 50 en el caso de Júpiter. La mayor parte de ellos son satélites mucho más pequeños que esto, algunos que pueden ser catalogados como satélites regulares y otros como irregulares. En particular, los satélites irregulares, de los cuales no vamos a hablar esta vez, son satélites que posiblemente sean capturados por el planeta, que sean objetos que estaban en órbita en torno al Sol y que hicieron su aproximación al planeta y quedaron capturados. En cambio, los satélites regulares se formaron con el planeta mismo en el proceso de acreción planetaria, de formación del sistema solar, del cual ustedes van a hablar en las próximas clases. Bueno, aquí tenemos los 4 satélites galileanos, las superficies de estos 4 satélites galileanos, con detalles de estas superficies. Y vean la complejidad que tiene. En este caso vemos una coloración amarillenta y regiones de coloración muy oscura. Aquí en esto aparecen franjas y estructuras resquebrajadas. Prácticamente no vemos cráteres en la superficie de estos satélites. Y en estos satélites no se presentan cráteres por los cambiantes fenómenos que ocurren en esta superficie, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con la Luna o con Mercurio, de las cuales ustedes ya vieron que presenta una gran cantidad de cráteres. Estos otros satélites, en particular Europa y Ganímedes, no presentan cráteres, por lo menos en grandes cantidades. En el caso de Cálisto sí podemos ver algunos. Y en el caso de Io vemos algún tipo de cráteres, pero de características diferentes. Ahora vamos a ver un poco más en detalle, por ejemplo, lo que es la superficie de Europa, el segundo satélite galileano en distancia a Júpiter. En Europa lo que vemos es, como decíamos, resquebrajamientos en la superficie. Es una superficie de hielo, principalmente de hielo de agua, con muy pocos satélites, perdón, con muy pocos cráteres, disculpen, y lo que vemos aquí entonces son grandes blocos de hielo en colisión, en desplazamiento, y que estos grandes bloques de hielo producen entonces estas fracturas que vemos aquí, o estas deformaciones del hielo. Aquí nuevamente vemos imágenes de Europa, en particular lo vemos aquí con más detalle. Ven entonces estos bloques de hielo que van colisionando unos con otros, y en definitiva lo que estamos viendo acá es un desplazamiento de estos grandes bloques de hielo, como serían grandes icebergs, y nos dan un indicio de que Europa, debajo de esta superficie helada, con grandes bloques de hielo, hay un océano. Hay agua líquida sobre la cual flotan estos grandes icebergs y están desplazándose unos respecto a otros. Bueno. Bien, vamos a explicar un poco más en detalle esto que comentábamos recién. Aquí tenemos un océano de agua subsuperficial por debajo de la superficie, por encima del cual tenemos bloques de hielo. Estos bloques de hielo, por ejemplo, están colisionando, unos acercándose al otro. Y eso produce por ejemplo, puede producir un pequeño levantamiento, puede producirse una reacción y un movimiento de separación, y entonces, al producirse esta grieta, sube agua que al encontrarse a muy baja temperatura se congela y forma una nueva capa de hielo.
y de esta forma se van estructurando estas secuencias de grietas y de fracturas que se ven y que veíamos en la superficie de Europa. Lo que puede llegar a ocurrir es que comience cada vez a formarse más una estructura de este tipo, a separarse y en algún momento colapse y se forme una región más caótica con grandes bloques colisionando unos con otros. Entonces esta sería una forma de ir explicando esas grietas que vemos en la superficie de Europa y esos grandes bloques de hielo desplazándose en la corteza de Europa. La existencia de este océano subsuperficial debajo de Europa nos abre interrogantes muy interesantes, de las cuales ahora voy a comentar un poco más. O más bien lo vamos a comentar cuando hablemos de los estudios de búsqueda de vida fuera de nuestra Tierra. Otro de los satélites interesantes de nuestro sistema solar es el satélite Titán, un satélite de Saturno. Titán tiene una densa atmósfera que no permite observar la superficie, ni siquiera en la región del visible, como lo vemos en la imagen que está a la izquierda. Esta es una imagen tomada por la sonda Cassini en su aproximación a Saturno y a Titán, y vemos que no llegamos a apreciar la superficie de Titán, algo similar a lo que ocurre, por ejemplo, con el caso de Venus, en el cual, digo, debido a la presencia de una densa atmósfera, no podemos observar su superficie. En cambio, si observamos en otras regiones del espectro electromagnético, como la región del infrarrojo y en ciertas bandas en particular, llegamos a apreciar algunos aspectos de la superficie. Por ejemplo, aquí vemos una zona con grandes dunas de arena en el satélite Titán de Saturno. Pero lo más interesante de Titán es la presencia de lagos de hidrocarburo que están presentes en Titán, en particular estos lagos que están en uno de los polos de Titán, y este otro en el cual se ven hasta cambios que van sucediendo a lo largo de los años, durante estas observaciones que hizo la sonda Cassini en Titán. Tuvimos acompañado de la sonda Cassini, hubo otra sonda que era la sonda Huygens, que llegó a alcanzar la superficie de Titán y tomar imágenes de la superficie. No llegó a observar directamente los lagos, pero sabemos de la existencia de estos lagos de hidrocarburos, lagos de etano y metano presentes en Titán. Y decíamos una densa atmósfera también en este satélite, de la cual ahora también vamos a hablar. En lo que respecta a los interiores, bueno, acá tenemos que tomar en cuenta que son básicamente objetos helados. Y por tanto, el hielo de agua es uno de los principales componentes. Y al igual que decíamos que en el caso del hidrógeno, que el hidrógeno puede manifestarse como hidrógeno gaseoso, hidrógeno líquido, hidrógeno metálico, en el caso del agua también sabemos que hay vapor de agua, agua líquida y hielo. Pero en el caso del hielo, tenemos que tener presente que hay diferentes formas de hielo. Entonces este nuevamente es un diagrama de fase de presión versus temperatura, en el cual tenemos aquí, en esta zona, el agua en estado de vapor, en estado gaseoso, en esta zona el agua en estado líquido, y acá hay diferentes tipos de hielos que, dependiendo de los niveles de baja temperatura y altas presiones, tenemos diferentes estructuras de hielo, y entonces el hielo se estructura de diferentes formas, un hielo más cristalino, un hielo más amorfo, y la estructura cristalina de diferente tipo, una es cristalina hexagonal u otro tipo, y entonces eso es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando analizamos el interior de estos satélites helados. Los satélites helados son los que mencionábamos anteriormente, por ejemplo, Europa, Ganímedes, Calisto, y bueno, acá tenemos algunos modelos. En estos casos vamos a primero hablar de Europa, Ganímedes y Calisto, y después vamos a volver al caso de Io. Teníamos, en el caso de Europa, Ganímedes y Calisto, una corteza de hielo de agua, un océano subsuperficial de agua líquida, y después un manto rocoso y posiblemente un núcleo de hierro o de materiales de hierro níquel, de los materiales más pesados. Entonces,
corteza de hielo de agua líquida en un océano subsuperficial, un manto rocoso y un núcleo de materiales pesados. Así que entonces, en el caso de Europa estamos convencidos de que existen eso, en el caso de Ganímedes y Calisto podría haber alguna duda, pero especialmente en el caso de Ganímedes, pero prácticamente estamos convencidos que en estos satélites hay una presencia de océanos subsuperficiales de gran extensión por debajo de la corteza de hielo sólido, hielo de agua sólida. El caso de Io es diferente. El caso de Io, estamos hablando del satélite más interior de los satélites galileanos, sujeto a fuertes fuerzas de marea por parte de Júpiter. Y entonces, lo que tenemos en el caso de Io es principalmente un objeto con un manto rocoso. No tenemos esta capa de hielo superficial. Y lo que vamos a ver, que en el caso, bueno, acá tenemos un poco los modelos que planteábamos, en los modelos para Europa, Ganímedes y Calisto. En el caso de, bueno, y acá tenemos un modelo también de Titán, muy similar a los anteriores. También podemos pensar que puede existir algún tipo de océano de agua líquida debajo de la superficie de Titán, o sea que en este caso son modelos bastante similares los de estos satélites. Y en el caso de Io vamos a hablar ahora porque hay erupciones volcánicas. Pero antes de eso vamos a hablar de los satélites con atmósfera, en particular de Titán. Titán tiene, como decíamos, una estructura atmosférica muy interesante. Vean ustedes que la presión atmosférica en la superficie de Titán es 1,6 veces la presión atmosférica en la superficie de la Tierra, o sea, 1,6 atmósferas. O sea que tenemos una presión atmosférica similar, un poquito superior, pero muy similar a la de la atmósfera terrestre. Un perfil térmico de la atmósfera también bastante similar, o sea, una zona que podríamos llamar la troposfera, en el cual la temperatura decrece con la altura, una inversión de la temperatura y luego un crecimiento de la temperatura con la altura. Una estructura de diferentes nubes de metano más bajas, que producen lluvias de metano, y por eso decíamos la presencia de lagos de metano, y después diferentes niveles de neblinas, que son las que dificultan la observación de la superficie de Titán. Neblinas con aerosoles, o si no, otro tipo de neblinas de diferentes compuestos que hacen que sea difícil la observación de la superficie de Titán. Y el caso de Io. Bueno, ¿qué es lo que se vio con algunas de las sondas que visitaron el planeta Júpiter y su satélite Io? Que Io presentaba actividad volcánica, como vemos en estas imágenes. Entonces la pregunta, sin duda, fue ¿a qué se debe esta actividad volcánica? ¿Es un producto de la tectónica de placas, como la vemos aquí en la Tierra? Vemos acá, por ejemplo, imágenes de antes y después de una erupción volcánica en esta luna de Júpiter. Aquí vemos esta mancha que se produce después de una erupción volcánica. Esta es una erupción volcánica vista de perfil. Aquí vemos otra erupción volcánica. ¿Qué es este material que sale? Bueno, es principalmente azufre. Azufre que emerge desde el interior de Io. ¿Y por qué se produce la actividad volcánica en Io? Bueno, a diferencia de lo que ocurre con la Tierra, que la actividad volcánica es producto de la tectónica de placas, aquí el problema son las fuerzas de marea de Júpiter. Júpiter, al ser Io el satélite galileano más interior, está accionando fuerzas de marea muy intensas sobre Io. Y hace que Io lo esté continuamente deformando. No permite que Io quede estable, solidificado. Es como estuviéramos amasando a Io continuamente. Y ese amasar de Io, esas deformaciones de Io, hace que el material se caliente y que pueda emerger a la superficie como erupciones volcánicas, en este caso de azufre, y también puede aparecer sodio.
Entonces, continuamente Io está expulsando en forma muy frecuente este tipo de materiales hacia su superficie, hacia el exterior, produciendo una tenue atmósfera. ¿Ah? Lo vemos aquí nuevamente, dos imágenes de Io. Aquí vemos esta erupción, digamos, que se produce en Io. Entonces, no tenemos una evidencia de tectónica de placas, como también no tenemos fallas o cinturones plegados, pero sí entonces este vulcanismo debido a la continua deformación producto de las fuerzas de marea. Y eso lleva a que Io esté expulsando material y se forme en torno a Io, a la órbita de Io, una especie de toro de material, como decíamos, de azufre y sodio, que es como una especie de nube que se va distribuyendo todo a lo largo de la órbita de Io. Una especie de anillo, de toro, digamos, rodeando al planeta Júpiter, que a su vez, como es un material que está cargado eléctricamente, son iones de azufre y sodio, están influidos o influenciados, perdón, por el campo magnético de Júpiter, que es un campo magnético muy intenso, como decíamos, producto de la presencia de hidrógeno metálico en el núcleo de Júpiter. Entonces, en el caso de Io tenemos una tenue atmósfera rodeando al satélite, pero a su vez una especie de toro de material que se distribuye todo a lo largo de la órbita de este satélite. Y el último fenómeno que vamos a ver es lo que llamamos el criovulcanismo. Habíamos hablado del caso del satélite Encelados de Saturno. No estamos hablando de un vulcanismo al estilo de lo que ocurre en la Tierra, producto de la tectónica de placas. No estamos hablando de un vulcanismo de sodio o azufre, como es el caso de Io, sino estamos hablando de la emisión de agua, ¿no?, que va saliendo de la superficie de Encelados. Es lo que podríamos decir como geysers de Encelados. Los vemos aquí, ¿no? Son de actividad muy continua, los vemos aquí ya realzados, ¿no? Aquí los vemos, es vapor de agua y compuestos orgánicos, produciendo una especie como de colas, ¿tá?, de Encelados, que a su vez también se van dispersando y van formando como ese anillo que decíamos, el anillo más externo asociado a Encelados. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, Encelados pensamos que también tiene un océano subsuperficial de agua líquida, una superficie de hielo de agua sólida, que por producto también de fuerzas de marea se va resquebrajando, se va deformando y se producen grietas en las cuales aparece el agua presurizada desde el interior, emerge hacia la superficie y produce estos geysers de agua y también asociado con algunos componentes orgánicos que pueden estar presentes disueltos en esta agua. Entonces aquí tenemos este esquema de los geysers que se producen en Encelados. Y por último, un fenómeno también medio similar, podemos pensarlo en el caso de Tritón. Tritón, decíamos, es el satélite más grande que tiene Neptuno. Es un satélite de gran tamaño, también en una órbita muy particular, en una órbita bastante excéntrica, que hace aproximaciones a Neptuno y después se aleja un poco más, y en el cual, mediante las sondas Voyager, se observaron estas manchas oscuras en la superficie, o parecería que estuvieran en la superficie de Tritón. Y como ven, parecería que están todas alineadas, en este caso en esta dirección, o en esta otra imagen, en esta otra dirección hacia acá. Bueno, acá también teníamos posiblemente la presencia de geysers. Y en realidad quizás estas manchas oscuras no son cuestiones superficiales, sino más bien son como plumas que salen del geyser y que oscurecen la superficie que vemos debajo. Entonces lo que estamos viendo es una geyser, una pluma
de gas, en este caso de vapor, posiblemente de vapor de agua, y acompañado quizás de algunas otras sustancias, que producto de un leve viento hace que se direccionen en esta dirección que está marcando acá y produzcan esta zona más oscura que se ve la superficie por debajo de esta pluma. Entonces acá tenemos otro fenómeno muy interesante que ocurre en estos satélites de los planetas gigantes. Así que no solo los planetas gigantes son de gran interés, también sus satélites tienen una complejidad y unas características geológicas del interior de las atmósferas que los hacen muy interesantes, y en particular la existencia de estos océanos subsuperficiales son de gran interés para los estudios astrobiológicos. Así que con esto entonces termino esta presentación sobre los planetas gigantes, jovianos, exteriores o gaseosos, cualquiera de las denominaciones son las mismas, con sus satélites, y vamos a conversarlo en la próxima reunión para analizar un poco más en detalle estos aspectos.